Hola Gami, soy Lironi. Cuando todos pensaron que por fin con Mina iba a ser feliz, porque hace unas horas anunció que tiene novio, lamentablemente hasta eso resultó problemático. Con Mina había debutado en el 2012 en el grupo AOA y en el 2019 decidió irse del grupo. Pero el año pasado reveló que el motivo de su salida había sido por Shin Jimin, en ese entonces la líder de AOA, quien supuestamente la había maltratado durante más de 10 años. Todo esto ya lo expliqué en un video anterior. Justamente por esta acusación, Jimin terminó retirándose del grupo y del mundo del espectáculo en general. Desde entonces no tenemos novedades sobre ella. La imagen de Seoryeon, otra integrante, también fue muy perjudicada porque la recriminan haber sido cómplice de Jimin por haber sido una espectadora de todo lo que sucedió en el grupo. Mientras tanto, Mina siguió estando muy inestable emocional y mentalmente. Tuvo varios intentos alarmantes y extremistas que hicieron preocupar a todos, pero por suerte no pasó a mayores. Nunca perdonó a Jimin y además contó más experiencias personales traumáticas de que en su adolescencia había sido abusada sexualmente por un grupo de chicos y que nunca le había contado esto a sus padres ni había hecho una denuncia, pero que unos amigos de ella se enteraron e hicieron que esos chicos le pidan perdón. En abril de este año se desahogó en las redes diciendo que su salud mental había empeorado porque la enfermera del centro psiquiátrico que ella quería ir la trataba mal por teléfono y que recién luego de 8 meses se contactaron con ella. También se enteró que la enfermera había renunciado y consideró que hizo lo correcto por la manera que supuestamente trataba a los pacientes. También se hizo noticia una vez más por sus comentarios criticando al gobierno actual, quejándose de que es imposible comprar una vivienda porque los precios están por las nubes y que tenía sus dudas acerca de las vacunas del COVID. Solo se iba a vacunar si el presidente lo hacía antes. Algunos coincidieron con las cosas que decía y a la vez también recibió muchas críticas. Con el tiempo, de a poco, parecía que se veía mejor. Incluso contó que pudo reducir la ingesta de las pastillas, que no se autolesionaba más, que estaba durmiendo mejor y cada vez estaban volviendo sus ganas de vivir. Resulta que, de casualidad, conoció a un chamán, tipo como un brujo, y este chamán le reveló que todos estos intentos de suicidio y autolesión era porque tenía muchos espíritus en su cuerpo, pero gracias al espíritu de su papá y de su abuela, no terminó en una tragedia porque la estaban protegiendo. Entonces, como última esperanza, la exorcizaron e hicieron un ritual chamánico. En coreano, el ritual chamánico se dice kut, le hicieron kut, para liberar a los antepasados y a los conocidos fallecidos que supuestamente estaban atrapados en su cuerpo para que por fin puedan ir al más allá. Ni ella cree del todo, ni tampoco espera que le crean, pero luego de esto efectivamente se siente más tranquila y dijo que sentía que de a poco estaba volviendo a ser la chica alegre que solía ser. Ahora hasta se pregunta, ¿en serio era yo la que hice todo esto? ¿No será que alguien me estuvo controlando y por eso hacía esas cosas? Hasta le parece curioso que ya no se desmaye más, porque siempre solía desmayarse de la nada. Contando esto, expresó al final sus intenciones de querer mover de página y dejar atrás todo lo sucedido con Jimin. Todo esto lo contó en su post que subió el 18 de junio. Días más tarde, el 26 de junio, publica una foto con un chico con un corazón en la descripción. Le preguntaron si era su novio y ella confirmó que sí. Muchos la felicitaron, era grato por fin escuchar una buena noticia de ella, pero hasta esto duró solo un par de horas porque una persona anónima subió en un portal online que su nuevo novio en realidad era el novio de su amiga y que su amiga se enteró con el post de Mina que había terminado con ella. O sea, ¿estamos hablando de un caso de infidelidad? Veamos primero la versión de la amiga. El apellido del chico es Yu, le vamos a decir Yu desde ahora. Y el apellido de su exnovia es Park. Yu y Park tienen la misma edad, nacieron en el año 1998 y estuvieron en una relación durante 3 años. La chica estudiaba en una universidad de Londres, pero interrumpió sus estudios en marzo del 2019 para volver a Corea y estar junto a su novio. Y desde abril de ese año conviven juntos. Según esta amiga, Mina le envió un DM, un mensaje en Instagram, primero a Yu, al chico, pidiéndole un favor, si le puede hacer un dibujo a ella, porque en el feed del chico aparentemente mostraba que dibujaba y evidentemente tenía fotos con la novia, porque Mina misma en los mensajes le pone: qué bonita relación que tienes con tu novia, ¿me puedes hacer un dibujo de amor excéntrico a mí también? Cuando lo termines lo iré a buscar. Y él le contesta: no sé cuánto me demore, pero haré un buen dibujo. Resulta que un día el chico, Yu, le dice a Park, a su novia, que se va a dormir a lo de un compañero del servicio militar. Al día siguiente le dice que se va a quedar una noche más y ahí ella le cuestiona por qué no atiende sus llamados, por qué contesta tan tarde y él solo le dice perdón y que va a tratar de estar mejor. La novia también le pide perdón, que él se sienta así por culpa de ella y que ella va a tratar de pensar de forma positiva también. Así fuera de contexto no se entiende muy bien de qué
qué están hablando, pero esta fue la conversación. Según la amiga, esto sucedió 2 días antes del post de Mina. La chica estaba esperando que el novio vuelva a casa, pero se choqueó cuando vio esta foto. También vio que salió en los diarios y que la gente los apoyaba. Dice que la chica trató de comunicarse con él, pero el único mensaje que recibió de él fue: no tengo nada que decirte en este momento, perdón por herirte hasta el final. Ahí se ve claramente la fecha, es el 26 de junio. Pero los mensajes de arriba no se sabe bien exactamente de cuándo fue porque no hay fechas. Lo que sí está claro es que todo esto fue algo muy reciente. Ahora vamos a complementar la historia con lo que dice Mina. Aclaró que no fue ella la primera en contactarse con él. El chico ya le había escrito un mensaje de apoyo el 3 de julio del 2020, cuando había sucedido todo esto de lo de Jimin y Mina. Y ella le respondió casi un año después, el 10 de junio del 2021, diciéndole que gracias y que vio el mensaje bastante tarde. Aparentemente desde ahí empezaron a hablarse. Según con Mina, cuando ella le había pedido que le haga un dibujo, dijo que sabía que él estaba en una relación, pero justo él no estaba bien con su novia. Entonces cuando él después terminó con ella, ahí fue que Mina le dijo que sentía cosas por él y que recién ahí empezaron a expresar sus sentimientos y a salir. Por ahora mucha gente cree que el chico sí había sido infiel, pero Mina asegura que no fue así. Ella cree que no existe una regla de que tiene que pasar cierto tiempo para comenzar una nueva relación y que ella no tiene que estar preocupándose de cómo se siente su ex ni tampoco pedirle permiso. Además dijo que ella se está preparando para volver al mundo del espectáculo y no subiría una foto con un chico que fue infiel, obviamente le traería problemas. Bueno, el novio, que no es una persona famosa, también decidió hacer una publicación en su Instagram. Ahí él asegura que terminó con su exnovia por teléfono y que una vez dejado en claro la separación, empezó a salir con Mina. Al día siguiente le envió un mensaje a su ex y que luego de todo este escándalo está tratando de hablar con ella, pero dijo que no le contesta los mensajes ni los llamados. Mina publicó un montón de posts porque está contestando uno por uno las cosas feas que le dicen y dijo que iba a demandar legalmente a todos. Hasta el papá de la exnovia, porque la amenazó y le dijo cosas horribles a ella a través del mensaje que le envió a su novio. Realmente la gente le está diciendo cosas feas a ella, le están diciendo solamente le contestás a los hombres, seguro que vos fuiste la que lo sedujo, de que es una zorra y una mujer fácil, y por eso Mina está contestándole uno por uno todas estas cosas y siempre diciendo que tiene la conciencia muy clara de que no hizo nada malo. Pero bueno, los amigos de la exnovia asegura que la pareja está mintiendo, que el chico nunca le avisó ni le dijo de separarse a la exnovia, que hasta unas horas antes tenían fotos de pareja juntos en sus redes sociales y que la ex se enteró de todo esto por el post de Mina. Una vez que parecía que Mina iba a ser feliz, resultó otro episodio escandaloso. No sé ustedes a quién le creen, pero es justo que se la agarren con Mina si claramente fue el novio el que supuestamente fue infiel y manejó las cosas mal. ¿Está bien que los amigos de la exnovia traten de hacer justicia de esta forma? Dejen en los comentarios qué piensan ustedes. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Para más actualizaciones no se olviden de seguirme en Instagram o en Twitter. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야미스.